Y hoy es como quinto día. Hasta mañana tendremos reunión, pero hoy como aquí, como última palabra, aprenderemos. Gracias por acompañarnos asistiendo aquí. Y nos saludemos unos a otros. Hola. Buenas tardes. Ya empezamos con oración. Dios, te damos gracias por todas las cosas que tú nos permites. Esta semana, en tu misericordia, tenemos esta ocasión de poder aprender tu palabra. Sin tu guía no podemos entender tu voluntad. Así que confiando en la guía del Espíritu Santo estamos. Hasta ayer aprendimos sobre tu misericordia para salvarnos. Hoy también aprenderemos sobre el Evangelio, que es tu obra. Así que danos el corazón dispuesto y permítenos el entendimiento. Abre cada uno de nosotros que estamos aquí, que comprendan tu palabra correctamente. Toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. 1 Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. ¿Ya tenemos todo? Leamos juntos a una voz. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta aquí. ¿Ustedes recuerdan la palabra que escuchamos esta semana hasta ayer? ¿Ayer qué aprendimos? ¿Qué aprendimos ayer? Salvación, ¿no? La obra de Jesús en la cruz, la sangre de Jesús, ¿verdad? Como la alabanza de hoy, que me puede dar perdón, solo de Jesús, la sangre de Jesús, ¿verdad? Es que recordando la palabra de ayer, hoy profundizamos, aquí versículo 23, siendo renacidos, nacer de nuevo, como San Juan capítulo 3, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para ir al cielo, para acercarse a Dios, es necesario, hay que nacer de nuevo, porque nacimos muertos, desconectados, sin vida delante de Dios. Así vivimos en pecado. Éramos muertos. Así que hay que nacer de nuevo, renacer. ¿Cómo puede renacer? ¿Cómo puede recibir la salvación? Aquí nacer de nuevo y recibir la salvación es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede recibir la salvación? Versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿no?
no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Aquí simiente incorruptible, ¿qué será? El siguiente, mira, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra salvación es solamente por la palabra, que es incorruptible, no cambia, no altera, permanece para siempre, es la palabra. Así que ¿cómo puede recibir la salvación? Por escuchar la palabra. No hay más manera. Entonces aquí, simiente corruptible, no es una manera correcta, pero muchos se confían en una manera equivocada, agarrando una simiente corruptible. Una vez hay, luego no hay, desaparece. Es una simiente corruptible. Por ejemplo, una persona se confía en alguna experiencia muy impactante. Yo experimenté algo en tal momento, me sentí algo ardiente, pero eso una vez hubo, ¿verdad? Ese momento. Pero ahora, ¿hay? No. Se desapareció, como una simiente corruptible. Una persona, como también se confía en su sentimiento. Un día yo sentí algo. Ese momento hubo, pero ahora no hay, porque nuestro sentimiento cambia, ¿verdad? ¿No? Cada momento cambia. Es solamente nuestro sentimiento, que cualquier momento puede variar. Así que esas cosas no pueden ser una base de nuestra salvación. ¿Qué tenemos que agarrar? Solamente la palabra que permanece y vive para siempre. Así que nosotros, para recibir la salvación, para comprobar mi salvación, hay que concentrarnos en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? No hay otra manera. Romanos capítulo 10, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe, ¿de dónde viene? No por hacer, sino por oír. Así que tenemos este seminario para que escuchen, ¿no? Y que comprendan el Evangelio. Es que ayer aprendimos sobre el Evangelio, la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para salvarme? ¿Qué tenemos que hacer? Entenderlo y aceptarlo. Algunos dicen, pero no me siento nada, no hay cambio en mí. Sí, lo entiendo, pero yo esperaba algo impactante. Pero ustedes no busquen esas cosas. Es un sentimiento, ¿no? Puede variar, depende de la persona. Lo que nos importa es la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿No? Es la base de nuestra fe, nuestra salvación. Entonces, ¿qué palabra es necesaria? Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí la palabra, no cualquier palabra, ¿no? En la palabra, en la Biblia, hay las palabras para nuestra salvación, que es el Evangelio. Buena nueva. Para los pecadores, ¿qué es una buena nueva? Ese pecador que debería ir al infierno, ya puede ir al cielo. Es buena nueva. Ese vil pecador ha sido perdonado. Es buena nueva, ¿verdad? Es el Evangelio. Ayer aprendimos sobre el Evangelio. Nuestros pecados, ¿cómo son perdonados?
por la sangre de Jesús, gratuitamente, por la gracia. Solo nos hace falta creer por medio de la fe, ¿no? Eso es el resumen de ayer. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que, hermanos, indicando a los salvos que han recibido la salvación, los salvos ya tienen libertad para entrar en el lugar santísimo. Lugar santísimo se refiere a donde está Dios. Los pecadores no pueden acudir al lugar santísimo. Con el pecado no pueden acudir a Dios. Pero ahora tenemos libertad, confianza, ¿no?, para entrar donde Dios. ¿Cómo? Por su propio mérito. Porque soy muy buena persona, yo puedo ir ante Dios. ¿Alguien puede decir así? Nadie, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo ya tenemos libertad, seguridad, ¿no? Si me veo en mí, no merezco. Pero si yo confío en la sangre de Jesús, tengo libertad, confianza, yo puedo ir ante Dios, ¿no? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo. Antes teníamos una barrera entre Dios y nosotros, pero Él, por su propia sangre, nos abrió y nos dio un camino abierto, vivo. Él no nos pide que abramos nosotros ese velo, ese camino, sino Él nos abrió y nos invitó a ese camino abierto. Fácil, difícil. Fácil. Él nos ha preparado todo y nos invita. Vente. Está abierto. No necesita esforzarte. Ya está preparado, ¿no? Nos hace falta creer. Gracias. Gracias al Señor, ¿no? Esa es la fe. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, sale el hecho de Pascua, ¿no? En Éxodo, para sacar a los israelitas, Dios dio 10 plagas a los egipcios. La última plaga fue la muerte de primogénito. ¿Les suena? ¿No? La muerte de primogénito, ¿no? Entonces, para evitar esa plaga, Dios dio un mandamiento, ¿no? Hay que tomar un cordero y con su sangre en cada casa, en la puerta, 2 postes y en dintel pintará la sangre. Entonces hay promesa. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿no? Pasando las casas, cada casa, el primer hijo debería morir. Pero una casa es pintada de la sangre. Veré la sangre. Viendo la sangre, pasaré de vosotros. ¿El hijo muere o no? No. Mira, está pintada la sangre y pasó, ¿no? Ese es el origen de Pascua. Pascua como pasar por alto, pasar, ¿no? Salto. Aquí la clave es la sangre.
Depende de la sangre, la plaga pasa. Mira, hay 3 casas, 3 puertas, 3 casas. Primera casa ha pintado la sangre, según la palabra de Dios. Y segunda casa, sangre es fea, ¿no? Nosotros decoramos más bonito, ¿no? Para recibir a Dios, con las flores. Y tercera casa, nada, ¿no? No me interesa, ¿no? Entonces, cuando llegó la plaga, primera casa, ¿el hijo muere o no? No. ¿Por qué? Con la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasa. Segunda casa, muy bonita, decorada, ¿no? Con las flores. ¿El hijo muere o no? Sí. Muere. Aunque parece bonita, no hay sangre. Mucha elaboración, ha preparado mucho, pero sin sangre. Tercera casa, muere, ¿verdad? Depende de la sangre. Esa casa, primera casa, confiando en la palabra de Dios, ha hecho. La sangre ha pintado. Y segunda pregunta, 3 casas pintadas, ¿no? Bien hecho. En primera casa, esa familia está contento, ¿no? Dando gracias a Dios. Nos ha dado esa salvación. Ya hemos preparado con la sangre. Tranquilos. ¿El hijo muere o no? No. Segunda casa. Se siente como indiferente. Ha hecho, pintado, pero no tiene tanto agradecimiento, ¿no? Cuando viene la plaga, ¿el hijo muere o no? ¿Muere o no? No muere. No tiene agradecimiento tanto. Aún así no muere. No. ¿Por qué? Por la sangre. Ha pintado. Tercera casa. Está como temiendo, con mucha preocupación, por si mi hijo muriera. Cuando llegó la plaga, ¿el hijo muere o no? No. Tiene duda, por si acaso mi hijo moriría. ¿El hijo muere o no? No. Por la sangre, ¿no? Depende de la sangre, no depende de su sentimiento. Porque ellos han pintado, ellos han confiado en la palabra de Dios. Así han pintado, ¿verdad? Pintar significa han confiado, han creído la palabra de Dios. Así que los que comprenden la salvación, aunque le falta, parece que no merece, tienen que confiar en la sangre, en la obra del Señor, no mi propia obra, ¿no? Leamos juntos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso libre con confianza por medio de la fe, ¿no? Jesús hizo todo, ¿no? Aunque no merezco, yo confío en su sangre, ¿no? Con esa fe tienes seguridad y acceso libre. Esa es la salvación, ¿no? Aunque algunos escuchan el Evangelio, la obra perfecta de Jesús, duda. Sí, entiendo. Eterna redención, mi pecado pasado, presente, futuro, pero duda en decir que es salvo. ¿Por qué? Mira, me falta, yo nada más escuché una semana
yo vivía una vida vergonzosa. ¿Cómo yo podré decir que ya soy salvo, yo puedo ir al cielo? Aún no puedo decir. Más tarde yo podría ser salvo. ¿Es correcto? Esa persona aún se confía en sí mismo. Si yo hago bien, sí, yo podré ser salvo. Pero aún me falta, aún está mirando a sí mismo, ¿no? Porque algunos piensan, un salvo es un perfecto. No es así, ¿no? Vamos a ver. Delante de Dios hay dos tipos de las personas. No salvo, ¿no? Nacimos como no salvos, que necesitaban la salvación. Y ahora hay personas salvas. Solo hay dos tipos delante de Dios, que van al cielo, que van al infierno, ¿no? Uno de los dos, ¿no? Y luego, su como comportamiento, su estado, como algunos, mal, negativo. También hay personas que viven bien, positivo. Mira, pensamos, una persona no salva también comete muchos pecados. No son fieles. Esa persona cuando muere, ¿a dónde va? Infierno, ¿verdad? Una persona no salva, pero es muy buena, ayudando a otros, ¿no? Haciendo bienes, muy generoso. Esa persona cuando muere, ¿a dónde va? Infierno. Es buena persona. Infierno, ¿verdad? Infierno. Aunque es buena persona, por ser no salvo, al final van al infierno. Ahora, una persona salva una vez, ¿no? Lleva vida muy bien en la iglesia, fielmente sirviendo a los hermanos, anunciando el evangelio. Esa persona salva, buena, ¿a dónde va? Cielo. Es un ejemplo. Una persona salva, ha recibido la salvación, pero le falta mucho. A veces comete pecados, errores, a veces como falta. Esa persona cuando muere, ¿a dónde va? Cielo. No viene a la iglesia a veces. Cielo. ¿Correcto? Hay que diferenciar. Nuestro destino depende de nuestra salvación. No depende de nuestra vida, nuestro estado. Salvación es un momento. Cuando uno comprende la palabra, en un momento se convierte en salvo, ¿no? Un momento. Es la posición. Antes era no salvo, ahora es salvo. En un momento cambia su posición. Pero su estado, que era malo, pero para ser bueno, es un como cambio de estado. Eso puede tardar, ¿verdad? Es que la salvación no depende de nuestra vida, sino por la fe, ¿no? Comprender la salvación. Por ejemplo, un rey pasando por el pueblo vio un muchacho mendigo, ¿no? Por la compasión
le llamó y le adoptó, ¿no? Solamente por la misericordia. Entonces, ese mendigo muchacho, desde ese momento, se convirtió en príncipe, ¿verdad? Hijo de rey, adoptivo, ¿no? Entonces, desde ese momento, nadie puede menospreciar a ese muchacho, porque es hijo de rey. Su posición se convirtió en un momento, pero su comportamiento, él quiere dormir en el suelo. Estando en el palacio, quiere dormir en el suelo, quiere comer con su mano, ¿no? También habla como groseramente de la calle, ¿no? Ya es príncipe, pero su comportamiento aún como un mendigo. Pero estando en el palacio, con el tiempo es educado, ¿no? Es que con el tiempo su comportamiento también cambia como un príncipe digno. Nuestra salvación es así. En un momento nos hacemos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, y luego, estando en el Señor, con el tiempo tenemos que crecer, ¿no? Eso hay que diferenciar, ¿no? En la cruz, al lado de Jesús, entre dos, uno se arrepintió, un malhechor. Ese malhechor, cuando estaba como muriendo, pidió misericordia. Entonces Jesús, viendo su fe, le dijo: tú hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le suena ese asunto, verdad? Ese malhechor, toda la vida cometió pecado, hasta la pena de muerte, pero ese malhechor, ese día cuando murió, ¿a dónde fue? Al cielo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos creer que fue al cielo? Según la palabra de Jesús. No lo conocemos nada, qué tipo de persona era, qué fe tenía él, pero solamente confiando en la palabra de Jesús. Jesús dijo: tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Según su palabra, como nos aseguramos, 100%. Ese malhechor fue al paraíso en ese momento, hasta ahora está allí, ¿no? No importa qué tipo de persona era, sino la palabra de Jesús. Así que nosotros, para entender nuestra salvación, hay que diferenciar, ¿no?, nuestra posición y nuestro estado. Y San Juan capítulo 5, 24 y 25. San Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es la palabra de Jesús. De cierto os digo. Es tan importante, tenemos que estar atentos. Mira, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo tener vida eterna? Aquí, oír la palabra de Jesús y creer a Dios, ¿no?, que dio esa palabra. Ese momento ya tiene vida eterna. Solo oír y creer. Única manera de tener vida eterna es oír y creer. No hacer, sino oír y creer.
ese momento ya tiene vida eterna. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, en un momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿No? Aquí viene la hora y ahora es, en un momento tiene vida eterna. Para recibir la salvación, tardaría mucho, durante toda la vida, esforzándose, puede tener vida eterna. Algunos piensan, ¿no? Hay que como alcanzar a la salvación, hay que mantener su salvación hasta la muerte, así al final tendrá vida eterna. ¿Es correcto? No. La Biblia dice, cuando oye y cree al que me envió, ya tiene vida eterna. Viene la hora, ahora es. En un momento de muerte a vida. Es la fe. Es la salvación. No necesita mucho tiempo. Versículo 24, otra vez. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hay 3 tiempos. Primero, ha pasado de muerte a vida. Antes era muerto, pero cuando recibió la salvación, ha pasado a vida. Ha pasado. En un momento en su vida, recibió la salvación una vez. Ahora, en presente, tiene vida eterna. Esta salvación que recibe una vez, sigue, permanece. Es que ahora tiene vida eterna y en el futuro, ¿qué dice? No vendrá a condenación. Una persona recibió la salvación, teniendo vida eterna, no vendrá a condenación. ¿Qué quiere decir? ¿Una persona salva puede perderse? ¿Sí o no? No vendrá a condenación. Porque salvación una vez, para siempre. Hebreos dice, salvación eterna. Pues aquí, comparándose 3 tiempos, más ha pasado de muerte a vida, ahora tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nunca cambia esta promesa. Capítulo 10, Juan capítulo 10, 28. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es la palabra de Jesús. Yo les doy vida eterna. Solo Jesús puede decir esa palabra, porque Él se encargó de nuestros pecados. Él solo puede decir, como Él pagó de nuestros pecados, con su precio, yo te doy vida eterna, porque yo pagué por ti, ¿no? Jesús, es la palabra de Jesús, yo les doy vida eterna. Una vez dijo, y luego dice, no perecerán jamás, porque esta vida eterna, una vez obtenida, nunca se pierde, no perecerán jamás. Jesús no va a quitar. Los hombres una vez da algún regalo y luego cuando cambia lo quita, ¿verdad? Pero Jesús una vez dijo y nunca cambia su promesa, ¿no? Es que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede quitar esa vida eterna, esa salvación. Satanás puede tentar a los salvos, pero no puede quitar su salvación.
Eso es la promesa de Dios, ¿no? Porque Jesús nos dio vida eterna, porque merecemos, porque tenemos buenas obras. No. Desde un principio no merecíamos, sin importar nuestra posición, nuestro estado, solo por su misericordia nos dio vida eterna, ¿no? Como desde un principio, por su misericordia nos dio. Es que sin importar nuestra vida, Él guarda nuestra salvación. No nos va a quitar, ¿no? No perecerán jamás, ¿no? Esa es la enseñanza bíblica. Pero algunos diciendo que son creyentes, sí, salvación es por la gracia, la sangre de Jesús, pero uno mismo tiene que mantener, si no, va a perder la salvación. Mira, viviendo así, ¿cómo puede ir al cielo? Mirando su vida. Mira, ese chico antes era muy fiel en la iglesia, pero ahora se ha ido al mundo. Mira, ese chico ha perdido su salvación. Así dicen, pero ese chico venía a la iglesia, ahora no viene. Desde un principio no era salvo. Sí, uno puede ir a la iglesia y puede dejar de ir. Sí, eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿no? Salvación solo va a saber Dios. Pero los hombres solo mirando su vida, obra, mira, esa persona ha perdido su salvación. No es que haya perdido su salvación, sino ha dejado venir, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Por eso, como la palabra de Dios, nunca más me acordaré de sus transgresiones, ¿no? De sus pecados. Esa palabra de Dios nunca altera, ¿no? Eso es importante, como nuestro renacer, simiente incorruptible, que es la palabra, permanece para siempre, ¿no? Es la fe, solo confiar en la palabra de Dios. Y vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 25. Pensamos algunas cosas más. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4:25, leamos juntos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿no? Él fue entregado por nuestros pecados, ¿no? Ayer aprendimos esto. Por mi pecado, Él se entregó, derramando la sangre. Así que somos perdonados por su sangre, ¿verdad? Ayer aprendimos así. Entendemos, ¿verdad? La sangre de Jesús que nos perdonó. Pero si la historia termina hasta aquí, nosotros deberíamos vivir en el como remordimiento. Por mi pecado, Jesús inocente murió, ¿no? Hay que vivir con ese como remordimiento, ¿no? Sintiendo culpable, ¿verdad? Pero Jesús no terminó con su muerte, resucitó, ¿verdad? Resucitó. Es decir, Jesús no fue vencido, sino que triunfó, ¿no? Eso es importante, ¿no? Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Una persona en la cárcel fue absuelto por alguna ocasión, ¿no? Ya salió de la cárcel, ya tiene libertad, pero las personas
¿cómo le miraría? Ah, qué buena persona. ¿Así le recibirá? No. Mira, estaba en la cárcel, ¿no? Habrá hecho algo malo, ¿verdad? Así que esa persona debería vivir en una vergüenza, como estigma, era malo, ¿verdad? Solo era malo, pero perdonado, absuelto. Pero si a esa persona, como el Estado le concede una condecoración, como una máxima distinción, como que ha hecho un gran mérito por el Estado, una condecoración. Entonces, las personas le mirarían con adoración. Mira, ¿qué habrá hecho esa condecoración? ¿No? Con honor, ¿verdad? Un hombre de honor, así miraría. Jesús resucitó para nuestra justificación. Justificación significa no solamente una persona perdonada, sino una persona que actúa como justo, como Jesús, como que nunca ha cometido ningún pecado. Es diferente ser perdonado y ser justificado, ¿no? Dios no solamente perdona, sino también nos da esa justificación. Eso también tenemos que saber. Jesús resucitó para darnos ese honor, ¿no? Nosotros morimos con Jesús en nuestro antiguo yo, pero también tenemos que pensar, nacer de nuevo. Resucitamos con el Señor en nueva vida. Así que podemos vivir confiadamente, ¿no? Justificado. Es la salvación. Entonces, está salva. En cualquier momento muriera, ¿a dónde iría? Al cielo. ¿Por qué? Es salvo por la sangre de Jesús y esa salvación permanece para siempre. No perecerán jamás, según la palabra de Jesús, ¿no? Es la posición de un salvo. Entonces, nos sale una duda. Ese salvo ya puede cometer cualquier pecado. ¿Por qué? No serán condenados. Algunos piensan o algunos se burlan del Evangelio. Entonces, los salvos pueden matar a una persona. Aún así, irán al cielo. ¡Qué absurdo! Burlándose así. ¿Qué les parece? ¿Un salvo puede cometer ese pecado? No. Teóricamente, un salvo realmente, aunque cometiera cualquier pecado, como siendo salvo, irá al cielo. Pero no puede. Porque un salvo, ¿qué significa? Una persona que ha comprendido el sacrificio de Jesús, su amor. Por mí, Él murió en mi lugar. Uno, habiendo conocido ese amor, ¿cómo puede vivir en pecado? Yo cometería cualquier pecado, tú mueras en mi lugar miles veces. ¿Esa persona habrá comprendido el amor? No, solo cabeza como una doctrina. Quiere aprovecharse de Jesús. No sabe nada del amor, ¿no? Esa persona no es salvo. Vamos a ver Romanos capítulo 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Leamos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como la gracia es suficiente, abundante, eterna redención. Todos los pecados hasta la muerte. Así que viviremos en el pecado, que dice, en ninguna manera. Los salvos que han comprendido el amor no puede, ¿no? Los que no salvos
por la cabeza quiere aprovecharse, esa persona no es salvo, no va al cielo, ¿no? Primero Juan, vamos a ver, última parte del Nuevo Testamento. Primera Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Leamos juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿no? Aquí, todo aquel que es nacido de Dios, a nacer de nuevo, ha nacido de nuevo, los salvos, aquí dice, no practica el pecado. Los salvos no practican pecado. Sí, puede cometer error, pero la palabra practicar significa repetidamente, intencionalmente. Tiene ese significado, ¿verdad? Antes nosotros también vivíamos en el pecado, teniendo algún vicios, ¿no? Algún hábito malo, ¿no? Disfrutando. Pero cuando uno recibe la salvación, ya no puede vivir, practicar el mismo pecado que cometía antes. No puede, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando uno recibe la salvación, en ese momento viene el Espíritu Santo. Aunque no siente, según la Biblia, según la palabra, entra el Espíritu Santo a esa persona salva, ¿no? Gálatas dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Por el oír con fe, ese momento recibe el Espíritu Santo, ¿no? Así que, como el Espíritu Santo hay, ya tiene rechazo contra el pecado, que antes disfrutaba. Así que no puede practicar el pecado. Aún así, aún somos débiles, como ese mendigo que se convirtió en príncipe, aún tiene su hábito antiguo, ¿verdad? Así que puede cometer errores. Entonces, ¿qué hacemos? Capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 Juan capítulo 1, versículo 9, leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar. Pero esa confesión hay que diferenciar. Algunos, mira, somos pecadores. Si confesamos, seremos perdonados delante de Dios justo. Es diferente. Esta carta es para los hermanos salvos, ya siendo hijos de Dios, siendo salvos. Cuando comete errores, ya tiene problema con su Padre Dios. Siendo hijo, cuando un hijo comete error, el padre le rechaza, expulsa de la casa. No, porque es hijo, ¿no? Pero ya tiene alguna incomodidad, ¿no? Con su padre ha cometido. Así que entonces, ¿qué debería hacer ese hijo? Hay que disculpar, ¿no? Para reconciliarse con su padre. Un salvo, aunque comete pecado, sigue siendo hijo, ¿verdad? Pero ya tiene una incomodidad con Dios. Así que hay que confesar sus pecados. Dios Padre, hoy he cometido ese error. Yo no debería cometer esto, pero por mi culpa yo he hecho esto. Pero gracias a ti,
tú me perdonaste ya por la sangre de Jesús. Aún soy débil, ¿no? Y guíame, ayúdame para que no peque otra vez. Así, confesando nuestra falta, si nos acercamos a Dios, como aquí dice, Dios nos perdona, se reconcilia con nosotros y limpiarnos de toda maldad. Significa, nos da fuerza para que venzcamos la maldad. Tengamos fuerza, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Hijos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Aunque los hijos de Dios tienen ese privilegio, puede confesar su pecado, entonces Dios nos limpia, nos recibe. Pero ese privilegio no para como usar erróneamente, sino para que no pequéis, ¿no? No pequéis, ¿no? Un salvo verdadero no se aprovecha ese privilegio. Cada vez intenta no pecar, ¿no? No quiere entristecer al Padre, ¿no? Así que salvación es no para nuestra libertinaje, ¿no? Sino a santificación, ¿no? Jesús perdonó una mujer adúltera, ¿no? Y yo no te condeno. Y luego, ¿qué dijo? No peques más, ¿no? No peques más, ¿no? Dios nos dice lo mismo. Yo no te condeno, yo pagué todo, pero no peques más, ¿no? Tenemos que es su amor. Pero los salvos, los hijos, siguen cometiendo mismos errores intencionalmente, sabiendo lo que era malo, pero si comete, hay disciplina en su vida. Hebreos, antes de Pedro, Hebreos 12, 6 al 8. Hebreos 12, versículos 6 al 8. Leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor al que ama disciplina. Al que ama se refiere a su hijo, ¿no? A los salvos, Dios disciplina, porque le ama, ¿no? No deja como quiera ande, sino disciplina. El Padre se mete en su hijo, ¿no? Una persona no se mete en el hijo de su vecino, ¿verdad? Pero a su propio hijo, sí o sí. Lo cuida, lo corrige, ¿no? Pero no para como destruirlo, sino para corregirlo, al que ama, ¿no? Es que en la vida de los salvos, cuando anda mal, puede tener muchos tipos de disciplina. Primero, para perder la paz interior. Cuando uno recibe la salvación, tiene esa paz, alegría, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Gozo. Pero cuando anda fuera de voluntad de Dios, ya se le pasa esa paz. Es
Primera disciplina. David cuando cometió pecado, perdió ese gozo de la salvación, ¿no? Se aparta de Dios. Y luego puede tener cualquier dificultad, ¿no? En su familia, en su trabajo, puede tener alguna enfermedad, alguna dificultad, ¿no? Económica, para que se dé cuenta de su error, ¿no? Algún caso extremo, Dios le quita la vida, ¿no? Primera Corintios sale, ¿no? Esa disciplina, hasta quitar la vida ahí. Aún así, ese salvo no va al infierno, ¿no? En el día del Señor, su espíritu se salva, ¿no? Es la disciplina, ¿no? Es que los salvos deben recordar. Pero los salvos no llevan su vida cristiana por miedo de la disciplina. Un esclavo anda bien por el miedo de ser rechazado, ¿verdad? ¿No? Pero un hijo no por miedo, sino por amor de su padre, ¿no? Yo tengo mi padre muy anciano. Yo cada vez lo respeto. Por miedo de castigo de mi padre, él ya no tiene fuerza para disciplinarme, pero por el amor, cada vez le honro, ¿no? Un salvo verdadero, no por la disciplina, sino por el amor, cada vez le sirve, ¿no? Es que un salvo, nacer de nuevo, como teniendo vida, teniendo su padre, cada vez crece y lleva fruto. Salvación es como un nacimiento en un momento y con el tiempo crece, ¿no? Así que hay que saber esto muy bien sobre la salvación. Y también ahora pensamos sobre la salvación. En la Biblia, hablando de esta palabra salvación, pero hay algunas divisiones. Eso también tenemos que diferenciar. Primero vamos a ver 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hablando de la salvación, aquí salvación de vuestras almas. Este seminario hablamos de salvación de nuestra alma, de una vez, ¿no? Cuando comprende perdón de pecados por la sangre de Jesús, ese momento recibe la salvación. Es salvación de nuestra alma. Un salvo, ¿qué reacción tiene? Aquí, alegría, gozo, gloria, cuando uno realmente comprende la salvación. Ese gozo tiene, gozo inefable, glorioso. También esa persona, ¿qué reacción tiene? A quien amáis sin haberle visto, ya puede amar a Dios. Como Él me amó primero, comprendiendo ese amor, yo también le quiero, le amo. Solo un salvo puede amar a Jesús. Pedro, antes de conocer la gracia de Jesús, pensaba que le amaba. Pero al final él rechazó 3 veces. Pero cuando resucitó Jesús, ese momento comprendió el amor de Jesús. Es que Jesús le preguntó 3 veces, él respondió.
te amo. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Un salvo ya puede amar a Dios. Por ese amor ya quiere cambiar, ¿no? Un mandamiento, una prohibición, una obligación realmente no cambia a los hombres, pero amor cambia a los hombres, ¿no? Porque yo quiero agradarle. Yo no quiero hacer lo que no le gusta, ¿verdad? Es que con ese amor, un salvo cambia. Es salvación de nuestra alma. Mira en la pantalla, Judas, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa salvación es común. Común. ¿Qué significa? Todos los salvos tienen el mismo testimonio. Porque tiene el mismo contenido. Porque única manera. Común salvación. Es que los cristianos salvos, cuando se reúnen, comparten su testimonio de salvación. Escuchando cada testimonio, se nota. Esa persona realmente ha recibido la salvación. Su testimonio, porque tiene contenido en común salvación. Pero uno dice, yo soy salvo. Pero cuando escuchamos, habla de otras cosas. Parece que no es común salvación, ¿no? Hay las personas, según su manera, habla de su salvación. Yo por esa experiencia, yo por mi pensamiento, por ese experimento, todos son distintos. Realmente no es una salvación, porque salvación es común, ¿no? Puede compartir esas cosas en común, ¿no? Por el Evangelio. En su testimonio, el Evangelio es el núcleo. También me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe de salvación ha sido una vez dada. Salvación es una vez para siempre. Alguna persona dice, yo recibí la salvación, luego cuando yo andaba mal, la perdí. Y luego yo recibí la salvación otra vez, pero yo me caí otra vez. Luego yo tercera vez recibí la salvación. Esa persona ni una vez recibió la salvación. Las personas que dicen, la salvación puede perder, no ha comprendido nada de la salvación. Una vez dada, ¿no? Es la salvación que nunca se pierde. Colosenses, leamos juntos, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio ha llegado hasta nosotros. Cuando llegó el Evangelio, y luego lleva fruto, crece también. ¿Desde qué momento? Desde el día. ¿Qué momento? Oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Un salvo tiene un momento concreto, inolvidable. Desde el día, desde ese momento, ¿qué momento? Oyó y conoció la gracia de Dios en verdad. Realmente ese momento recibió la salvación. Antes de ese momento era no salvo, era pecador que debería ir al infierno. Desde ese momento, desde el día, ese momento cuando escuchó y lo creyó, ya empieza la vida y crece y lleva fruto. Es nuestra salvación del alma.
그래서 hablando de la salvación, primero, como primera Pedro, salvación de vuestra alma. En otro término, justificación. Justificación significa como cambia su posición. Era pecador, ahora hijo, ¿no? En un momento. Es como un momento, ahora es. Como desde el día que oísteis y conocisteis la verdad. Un momento, no tarda mucho tiempo. Como nacimiento. Esa salvación, hablamos de este seminario. Y luego hay segunda etapa, como salvación de carácter. Vamos a ver. Primera Pedro, capítulo 2. Capítulo 1 habla de salvación de nuestra alma. Y capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí, crezcáis para salvación. Algunos citando este versículo, mira, aún nos falta para salvación. Tenemos que crecer. Cuanto más crezcamos, podemos llegar para salvación. Citando este versículo, pero hay que mirar. Capítulo 1 habla de salvación vuestra alma, nacer de nuevo. Y capítulo 2, como niños recién nacidos, que ya tiene vida, ya es salvo, hay que crecer. Un niño recién nacido ya tiene vida, ya es hijo, pero no es capaz de hacer nada, ¿verdad? Un niño, pero creciendo, ya puede andar, puede hacer, ¿no? Como un hombre normal. Es que aquí salvación se refiere crecimiento. Salvación como de toda la vida. Crecimiento se refiriendo crecimiento, aquí usa palabra salvación. ¿No? Para ese crecimiento necesita como la leche espiritual. ¿No? Ahora solo conocemos sobre perdón de pecados, el Evangelio. No tenemos mucho conocimiento, es que para ser un hombre normal tenemos que aprender más palabra, la leche espiritual no adulterada. Hay que cuidarse bien de ese tema. La leche no adulterada, es decir, puede haber mucha palabra adulterada. Hay que cuidarse mucho, ¿no? Cuando un niño nace, ya tiene que ir a buscar una mujer que le dé la leche. No. La madre que le dio a luz tiene la leche. Es la leche no adulterada. No necesita buscar una leche, ¿verdad? Cuando uno recibe la salvación, es el lugar donde hay palabra que da vida. Hay leche espiritual no adulterada para crecimiento. Es que Dios a través de la iglesia donde hay palabra nos llamó y nos salvó y también nos cría. Eso tiene que saberlo, ¿no? Es la iglesia. Y luego
Aquí también, Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí, ocupaos en vuestra salvación. También puede malentender. Mira, tenemos que cumplir nuestra salvación. Aún nos falta. Esa salvación también se refiere a salvación de carácter, cambio de la personalidad, manera de hablar, ¿no? Su vida. ¿No? Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de carácter, de vida, ¿no? Con temor y temblor. Este temor no se refiere como un miedo de ser echado al infierno, sino como prudencia, como precaución. Si estuviera Jesús en este lugar, tendremos temor y temblor, ¿verdad? Nos cuidaremos de nuestra palabra delante de Jesús, ¿verdad? De esta manera, siempre pensando, estoy delante del Señor. Con ese temor, puede cumplir esa salvación de carácter. Por eso, un salvo no va al infierno, pero puede ser un hombre inútil. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si sal se desvaneciere, ¿de qué sirve? ¿Con qué será salada? ¿No? Eso tenemos que recordar. Así que, salvación de carácter. En otro término, santificación. Santificación. Nuestro cambio de la vida. Eso no es un momento, tarda toda la vida. Durante la vida, como crecimiento. Y tercera etapa, salvación de nuestro cuerpo. Cuerpo hay. Cuando venga Jesús, los salvos serán transformados en gloria. Así que podemos decir glorificación. ¿Cuándo? En su venida. En su venida, como podemos decir, perfección, hasta nuestro cuerpo. Aún tenemos cuerpo débil, pecaminoso, pero cuando venga el Señor, hasta nuestro cuerpo débil será transformado perfectamente. Es tercera etapa de la salvación. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, antes de Pedro. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hablando de su segunda venida, aparecerá por segunda vez. Para salvar. Aquí usa palabra salvación, salvar a los que le esperan. Los que le esperan se refiere a los hijos, los salvos. Vendrá para salvar hasta su cuerpo. Mira, Romanos capítulo 8. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros, los salvos, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Redención, en otra palabra, salvación de nuestro cuerpo. Los salvos también gimen en su debilidad, ¿no? Aunque son salvos, se enferman. Aunque son salvos, tienen mucha dificultad
de la vida, ¿verdad? También siendo salvos, quieren agradar a Dios, pero caen, muchas veces caen. No quieren entristecer a Dios, pero cometen errores. Así que gimen, ¿no? Los salvos tienen esa lamentación, ¿no? Así que los salvos esperan. Ven, Señor, ¿no? Yo quiero liberarme de esta debilidad, ¿no? Es la redención, la salvación de nuestro cuerpo. Filipenses capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta aquí, ¿no? Hablando de su segunda venida. Él transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿no? Hablando de esa salvación, ¿no? Así que ustedes leyendo la Biblia tienen que diferenciar a qué estás refiriéndose. Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, 5 y 6. Siempre la Biblia habla de estas tres etapas. Filipenses capítulo 1, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted puede encontrar tres tiempos aquí en estos versículos. Tres tiempos. Primero, versículo 5, primer día. Primer día hasta ahora. Y luego, versículo 6, última parte, el día de Jesucristo. Aquí menciona tres tiempos. Aquí, primer día, ¿a qué se refiere? Primer día. Sí, día de salvación, cuando escuchó y lo creyó, ¿no? Día de salvación, ¿verdad? Primer día, hasta ahora, en el Señor, y hasta el día de Jesucristo, ¿no? Aquí, primer día, cuando recibió salvación de nuestra alma. Un momento, un día, hasta ahora, estando en la comunión, está creciendo, hasta el día de Jesucristo, ¿no? Es un pasado, un salvo, tiene un momento de salvación. Ahora está en el Señor y tendrá ese día, ¿no? Es que un salvo, ¿cómo puede crecer? Aquí versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Para nuestro crecimiento, Dios nos ha permitido comunión. ¿Qué es comunión? Reunión de los hermanos salvos, de misma fe, teniendo común salvación. Es que para crecer, comunión es imprescindible. Una persona que ha recibido la salvación, pero está fuera de comunión, ya no hay crecimiento. Es la clave de nuestra vida cristiana. Primera Juan capítulo 3, también Primera Juan capítulo 3, 1 al 3. Primera Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Aquí también habla de tres etapas.
capítulo 3, versículo 1 al 3, leamos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como eres puro. Aquí 3 versículos menciona 3 etapas. Versículo 1. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Entre 3, ¿qué etapa sería? Primera, ¿verdad? Salvación de vuestra alma. En ese momento somos llamados hijos de Dios. En un momento somos adoptados, ¿verdad? Versículo 2, en medio, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Cuál etapa? 2. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, hasta nuestro cuerpo, en su gloria. Hablando tercera etapa, ¿verdad? Y versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Qué etapa? Se purifica a sí mismo, ¿no? Esperando ese momento, ya una vez fue salvo, esperando en la perfección la venida de Jesús, ahora se ocupa en la salvación de carácter, ¿no? En crecimiento, ¿no? Hay que diferenciar esto, ¿no? Pero entre 3, ¿cuál sería más importante? Sí, todos tienen significado, pero primero, salvación de vuestra alma. Claro, porque sin salvación de alma no hay crecimiento, no puede recibir al Señor. Pero muchos, sin comprender, sin diferenciar estas, yo quiero crecer, quiere madurarse, ¿no? Pero no es salvo. Es que, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Es que en el seminario nos enfocamos en este tema, salvación de vuestra alma. Hay que comprobar su salvación. Y luego, un salvo realmente ha sido salvo una vez. ¿En qué tienen que concentrarse? ¿Cómo? Esto, porque un salvo ya está en la vida, ya fue salvo una vez, no necesita segunda, tercera vez, ya pasó una vez. Y esa salvación de cuerpo no depende de nosotros. Cuando venga el Señor, automáticamente, eso no de nosotros, no depende de nosotros, solo nos toca aquí, crecimiento, santificación, como aquí en la comunión. Es la iglesia. Es que primero recibir la salvación. Si realmente han sido salvos, tienen que permanecer en la iglesia. Es la única manera de nuestro crecimiento. Por eso hay que diferenciar, pero como he dicho, salvación de alma de una vez. Eso es como número 1. Tenemos que tener esa seguridad por la palabra, ¿no? Y una cosa más, como mañana tenemos bautismo, sé que Pastor Lee habrá predicado, pero solo recordamos sobre bautismo un versículo, Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículo 19 y 20.
Leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Es el último mandamiento de Jesús a sus discípulos. A sus discípulos. A los salvos dio ese mandamiento. Id y haced discípulos. ¿No? Hacer discípulos, en otra palabra podemos decir, hacer salvos, ¿no? Predicar el Evangelio. ¿No? Es que por predicar el Evangelio podemos hacer salvos y a los salvos, luego bautizándolos. ¿No? Es el mandamiento de Jesús. A los salvos. Y luego, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿No? Hay que enseñar, que guarde, como crecimiento, enseñanza en la iglesia. Es que primero ser salvo y también bautizarse y luego tiene que permanecer en la enseñanza en la iglesia. Es un proceso. Por eso, como hemos aprendido, bautismo no es una manera de salvación. Cuando hablamos de la salvación, ¿usted ha sido salvo? Sí, soy salvo porque me bauticé. No es una respuesta correcta. No estamos preguntando si se ha bautizado. ¿No? Salvación, bautismo, como no tiene nada que ver. Por ejemplo, un salvo que ha recibido la salvación, que ha comprendido la obra de Jesús, pero sin bautizarse, muere. ¿A dónde iría? Cielo. Ser salvo ya va al cielo. No es un requisito para ir al cielo. ¿No? Ya es salvo por escuchar y creer, ya. Pero el Señor manda a los salvos que se bauticen, ¿no? Como expresar su fe delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Eso, siendo salvo, tiene que cumplir, ¿no? Si es posible, cuanto antes, ¿no? Pero una persona no salva, no ha comprendido la salvación verdaderamente, se ha bautizado algunas veces, 3 o 4 veces, ¿a dónde irá? Al infierno, porque no son salvos, ¿no? Por eso hay que diferenciar. Bautismo no es para salvación, sino los salvos tienen que bautizarse. Por ejemplo, Hechos capítulo 8 sale un hombre, Simón, que acompañaba con Felipe, un diácono predicador, y fue bautizado, Simón, pero con otra intención. No era salvo, pero se bautizó. Luego fue reprendido. No tiene ninguna parte ni suerte en este asunto. No tiene nada que ver con el Evangelio. Él, no siendo salvo, se bautizó. Su bautismo no vale nada. Y en otro caso, eunuco, como etíope, ¿verdad? Etíope era creyente, tenía mucho anhelo, leyendo, meditando la Biblia, pero no fue salvo, no era salvo. Entonces Felipe le predicó con la Biblia, Isaías. Ese momento él creyó. Ese momento había agua. Es que él se bautizó inmediatamente. Primero fue salvo y se bautizó. Capítulo 10 de Hechos, Cornelio. Cornelio también era una persona piadosa, oraba con toda su familia sirviendo a Dios, pero le faltaba la salvación. Entonces Pedro le predicó. Ellos, escuchando la prédica de Pedro, ellos fueron salvos, enseguida se bautizaron. Es que primero ser salvo y luego bautismo.
Eso es importante, ese orden, ¿no? Algunos se habrán bautizados cuando era niño, también cuando iba a la iglesia, pero no era salvo. Entonces, después de ser salvo, tiene que bautizarse, que vale delante de Dios, ¿no? Yo personalmente me bauticé 2 veces, estando en nuestra iglesia cuando era pequeño. Yo cuando era muy pequeño, cuando era primaria, escuché el Evangelio, yo recibí la salvación y me bauticé en ese retiro. El siguiente año, escuchando otra vez seminario, esta vez yo recibí la salvación. Así que yo quería bautizarme otra vez, porque esta vez realmente yo soy salvo. Es que personalmente yo 2 veces, no sé cuál era válido, pero por si acaso yo hice 2 veces, ¿no? Por eso, después de ser salvo, bautizarse, eso agrada al Señor, ¿no? Así que los que han comprendido el Evangelio con esa seguridad tienen que bautizarse. Gracias a Dios, mañana tenemos esa ocasión. Eso nadie puede como obligar. Eso depende de su propia decisión. Teniendo esa seguridad de salvación, quiere como agradecerle a Dios y también quiere expresarse su salvación. Con esa intención puedan participar, ¿no? Y por último, yo quería compartir un video, como 10 minutos, una historia de misión. Tendrá mucha lección, vamos a ver. Y finalmente empobrecimos y finalmente morimos. Nuestros antepasados nos lo contaron. Esta es la historia del Galeano. Temíamos a la muerte, era nuestro más grande temor. Palpábamos en la oscuridad como ciegos, buscábamos cómo escapar. Por eso invocábamos a los espíritus, usábamos remedios de ocultismo de todo tipo para cuidar nuestros cuerpos, para no morir. Pero cuando menos lo esperábamos, la muerte se abatía sobre nosotros y nos llevaba. Yo rogaba que hubiera una salida. Teníamos problemas con las dificultades de la vida. Nos pasaban la enfermedad y la muerte. No sabíamos el propósito de la vida. Poníamos nuestra esperanza en una cosa, luego en otra, pero al final la muerte nos alcanzaba. Al caminar estas largas horas, me acordé que unos años atrás le había pedido a Dios que nos llevara a un pueblo preparado para su palabra. Día tras día me iba a su casa para enseñarles nuestro idioma. Yo les dije, tienen que aprender pronto a hablar nuestro idioma. Muchos de nosotros ya estamos viejos y queremos oír su historia antes de morir. Sentíamos curiosidad por ellos y por su historia. Yo no había conocido a los hombres blancos ni a sus familias, pero me preguntaba si ellos sabían de la vida eterna. Hice que un muchacho escribiera mis palabras. ¿Cómo fue formado este mundo en el principio? No sabemos. ¿Quién planteó esta comunidad para nosotros, que aunque la comamos, morimos? Vivimos con demasiado dolor. Estamos esperando que ustedes nos expliquen la historia de este mundo. No sabemos por qué vivimos, no sabemos por qué morimos. ¿Por qué estamos bajo tanta maldición? Pronto, quítenos esta ignorancia. Entre hombres y mujeres, los talianos decidieron que los viejos y los enfermos debían sentarse delante para oír bien. La historia comienza con Dios. Habíamos oído a nuestros antepasados hablar sobre este Dios, pero no sabíamos mucho acerca de Él. Lo llamábamos yo. Mirábamos a las estrellas, veíamos que eran hermosas, pero no habíamos considerado quién las hizo.
Ahora oíamos que el Dios Yo existía antes que todo lo que hay en este mundo. Yo pensé, increíble, no me voy a perder ni una palabra de esta historia. Este es el camino verdadero. En los primeros capítulos de Génesis, la Biblia nos enseña que desobedecer a Dios es pecado y que el pecado ocasiona la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. En solo unas cuantas horas de enseñanza bíblica, los taliabos estaban encontrando respuestas a las preguntas que les habían preocupado durante siglos. Ahora sabían por qué se muere la gente, pero eso no era todo. Oyeron que Dios amó tanto a su creación que prometió enviar un libertador, uno que rescataría a la gente pecadora de la muerte misma. En el pasado yo era como un pez fuera del agua, agitándome de aquí para allá, luchando para hallar la vida eterna. Pero ahora estaba esperando al prometido, aquel que nos había de liberar. No quería perderme ni una sola palabra de esta enseñanza. Entonces me enfermé de malaria. ¿Cómo podré ir a la enseñanza hoy? Estoy demasiado enfermo. Pero entonces pensé, estoy tirado en el piso aquí, bien puedo estar acostado en el piso allá. Así que hice que unos amigos me llevaran a la casa de enseñanza para seguir escuchando. Finalmente, Dios anunció que traería una última plaga. El primogénito de cada familia moriría, pero Dios también proveyó una forma de escapar a este juicio. Él dijo que cada familia de Israel debía tomar un cordero perfecto, matarlo y aplicar la sangre a los postes de la puerta de su casa. Al venir el ángel de destrucción a llevar a cabo el juicio de Dios, no entraría a ninguna casa que tuviera la sangre en sus postes. También presentamos el concepto de la sustitución. El cordero inocente murió en lugar del primogénito. Un poco después de que enseñamos sobre la Pascua y al visitar la casa de Mamanama, encontramos los postes de su casa pintados de rojo. Le preguntamos por qué había hecho esto y nos dijo: nosotros no tenemos ovejas y no me pareció que la sangre de un cuervo sería lo apropiado. Así que caminé hasta la costa donde encontré esta lata de pintura roja, solo por las dudas. Estábamos tan ansiosos de compartir el Evangelio como los taliados en escucharlo. Fue durante la enseñanza de la Pascua que el tiempo se acabó para un hombre. Murió de tuberculosis. En su lecho de muerte, clamó al Cordero de la Pascua, pero no estaba clamando al animal. Él dijo: no estoy pidiendo ayuda a mis antepasados ni a los demonios. Estoy clamando solo a aquel que Dios prometió enviar. Él es mi Cordero de la Pascua. Esto es algo que nunca olvidaré. Su fe sencilla en el Señor. Al enseñar la ley, los taliabos escuchaban en absoluto silencio. Nunca habían estado tan callados. Al oír esto por primera vez, me preocupé. Así que esta es la ley de Dios. Ahora sabíamos que Él no quería que adoráramos a otros dioses. No quería que mintiéramos, robáramos o matáramos. No quería que tomáramos la mujer de otro hombre. Cuando oí los 10 mandamientos, tuve miedo. Inicialmente, los taliabos pensaron que los mandamientos eran como una lista de reglas que tenían que guardar para agradar a Dios. La Biblia enseña que los 10 mandamientos revelan la santidad de Dios, que es imposible que los guardemos en la perfección. El verdadero propósito de la ley es mostrarnos que somos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Unas semanas más tarde, estos mismos hombres volvieron y dijeron: ahora sí, estamos en graves problemas, ya sabemos las leyes de Dios, pero aún así no las obedecemos. Los 10 mandamientos les hicieron reconocerse como pecadores incapaces de agradarle, cumpliéndose así el propósito divino de la ley en sus corazones. Continuamos enseñando el Antiguo Testamento y entramos por fin a los Evangelios, donde los taliabos oyeron por primera vez acerca de Jesucristo. Se enamoraron de Él desde el principio. Así que Dios había venido a vivir entre nosotros los hombres, como hombre. Nunca olvidaré la historia de Juan el Bautista cuando señaló a Jesús y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al oír esto pensé: el Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio. Se me abrió la mente, tenía que ser. Este Jesús era el prometido. Jesús sería quien nos libertaría del pecado. Y enseñamos sobre el arresto, juicio y crucifixión de Cristo.
En la enseñanza enfaticé la humillación de Cristo, la manera en que le arrancaron la barba y cómo lo golpearon. Todas estas cosas eran repugnantes para los tabianos. Todos estaban desconcertados y serios mientras trataban de entender por qué era necesario que Jesús muriera. Algunos se negaban a hablar, declarando que su esperanza había muerto. No podía pensar en ninguna otra cosa. Nuestra esperanza había muerto. Jesús estaba colgado en ese trozo de madera. Los tabiabos no podíamos hablar entre nosotros. Yo fui uno de los últimos en salir de la casa de enseñanza. Cuando salí, Mamanama estaba ahí solo, sentado. Al regresar en la mañana, encontré que ya estaba ahí. Parecía haber pasado la noche entera en ese lugar. Durante la mañana del día siguiente, Esteban enseñó sobre la resurrección de Cristo. El hombre merece morir por su pecado, pero Dios proveyó un escape del juicio. Él había provisto túnicas para Adán y Eva, el arca para Noé y un carnero en lugar de Isaac. La sangre fue aplicada a los postes de la puerta para escapar de la muerte en Egipto. Al igual que el cordero de la Pascua, Jesús era perfecto. Al igual que un cordero, murió en lugar de los primogénitos. Jesús murió en nuestro lugar, pagando la deuda de nuestro pecado. Al oír las palabras del ángel, no está aquí, ha resucitado, Mamanama reaccionó, pues si es así, gracias Dios, mi esperanza vive. Utilicé hojas de un material negro para ilustrar mi pecado. Yo nací en pecado. Cuando era joven, mentía, robaba. Hice llorar a mi madre. Les expliqué que había en mi vida algunos pecados de los cuales solo mi esposa sabía. Otros pecados eran secretos, ni mi propia esposa sabía de ellos. Y también había algunos pecados que ni yo mismo sabía. Una pared que yo no puedo derribar. Estoy bajo el juicio de Dios. Mis manos están vacías. Pero Dios mandó un libertador para rescatarme de mis problemas. Jesucristo, Dios en carne humana, tomó sobre sí mismo el castigo de mis pecados. Él murió en mi lugar para que yo pudiera vivir. Dios ha clavado mis pecados en la cruz. Soy libre, fíjense, soy limpio. Nadie dijo ni una sola palabra durante un largo rato. Ustedes enseñaron y enseñaron, y yo pensé, estaba confundido y me dije, si el prometido está muerto, ¿quién hay que nos pueda salvar? Entonces escuché que la muerte no podía retenerlo, clamé. Jesús está vivo para rescatarnos. Gracias Dios. Jesús ha pagado la deuda de mis pecados. Fue un día inolvidable. Uno por uno, los tabianos confesaron su fe en Cristo. Nos reímos, lloramos, nadie pensó en comer. Nos regocijamos en las grandes cosas que Dios había hecho. Yo lo veo de esta manera. Si alguien me compra una camisa, es decir, paga el precio completo y me la regala, entonces todo lo que tengo que hacer es recibirla y ponérmela. ¿No es así? ¿Hay algo más que debo hacer? Excepto creerle a Jesús, excepto creer que Él llevó mis pecados y que ahora soy libre. No hay nada más que hacer. La obra está terminada. Es cierto, no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios, para pagar la deuda de mis pecados. Me resulta claro que fue por esto que tuvo que morir Jesús. Él llevó un castigo, no estaré nuevamente bajo el juicio de Dios. ¿Ven estas manos arruinadas? Ahora no me preocupa este cuerpo mío, no como antes me preocupaba. ¿Escuchan lo que digo? Dios me ha sanado por dentro. Si muero esta noche, pueden sepultar este viejo cuerpo en la tierra, pero mi alma irá a la morada de Dios. De todos modos le estaré agradecida. Él me ha dado vida. Mi corazón ardía. Quería apresurar las cosas para oír la historia. Deseaba escucharla. Clamé por esta historia como un niño llora por la comida. Escuché y dije, ahora lo sé. Oh, la pared de muerte, esa pared entre nosotros y Dios, ha sido derribada por Jesús. Ahora no tengo miedo de la muerte, porque finalmente entiendo por qué vivimos y por qué morimos. Pueden entender, ¿no?
por su testimonio se ve nuestra común salvación, ¿no? Un salvo tiene mismo testimonio, mismo corazón, ¿no? Puede consentir. Y también ustedes tienen misma alegría que tienen ellos, ¿no? Qué alegría, ¿no? Llorando, ¿no? Bailando, ¿no? Esa gozo, alegría nos ha dado por la salvación. Y hoy hasta aquí terminamos con oración. Dios del amor, gracias por guiarnos en este seminario. También nos han permitido muchas personas que han podido estar delante de tu palabra y nos has permitido esta ocasión de poder escuchar tu gran amor. No merecíamos estar ante ti, pero por tu gran amor, tú has hecho todo y nos has dado regalo. Esa gracia, ¿cómo podemos pagarla? Y gracias por habernos enseñado y también habernos permitido estar en la iglesia. Aún somos débiles. Ayúdanos que permanezcamos en ti, en la palabra que nos salvó y que sigamos como en nuestra humildad delante de ti para que crezcamos para agradarte. Y si hay algunos que aún no han comprendido, ayúdales que permanezcan en la palabra y al final que sean salvos tan pronto. Y gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús que murió por nosotros. Hemos orado. Amén. Buenas noches. Espero que hayan recibido la salvación. Si todavía algunos tienen duda, puede preguntarle a mí y también puede participar de otro seminario. El tema de salvación muy importante. Aviso importante, ya mañana bautismo. Eso, quiere bautizarse, salvo verdadero tiene derecho de bautismo, no cualquier persona, todavía tiene duda, y próximamente, después de recibir salvación, puede bautizarse. Pero ya seguridad tiene, seguridad de salvación, el pecado ya ha sido perdonado, luego ir al cielo, salvación. Entonces esa persona ya tiene derecho a bautizarse. Solo escribir nombre y fecha de nacimiento, salvación. Y también hay que llevar ropa, porque ya ese bautismo es un significado de funeral, sepultado. Y el hombre ya muere entrando agua, saliendo de agua, ya muere la vida. Por eso necesita llevarte ropa. Y también toalla. Nosotros prepararemos un sitio para cambiar ropa. Entonces, el lugar de bautismo, playa de arena, mapa de Google puede buscar también donde puede pasar esa dirección, ¿perfecto? Y entonces a las 11 de la mañana, no aquí, allá, 11 de la mañana, ¿entendieron? Pero si no sabe la dirección y no tiene coche, entonces tiene que venir aquí
10 y media. ¿De acuerdo? 10 y media. Entonces, algunos otros hermanos tienen coche y podemos llevar. Y también sería bueno a las 10 para preparación.